Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saber lo que te agrada y cumplirlo rectamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 75 años de ilusión, 75 años de esfuerzo, 75 años de trabajo, 75 años de compromiso, 75 años de misericordia y lágrimas. Y desde estos 75 años seguimos comprometidos con la ilusión, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso. Seguimos comprometidos con Cristo y con María. Ilustrísimo Señor Francisco Juan Martínez Rojas, deán de esta nuestra casa, la Santa Iglesia Catedral. Don José López Chica, cofrade y canónigo de esta Santa Iglesia Catedral. Don Francisco Carrillo Cruz, don Francisco Carrillo Rodríguez y don Alberto Carrillo Rodríguez, como cofrades y autores de la obra que nos servirá como cartel para el 75 aniversario que presentamos hoy. Don Pedro Jesús Hernández Marín, como hermano mayor de la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista, cofradía madrina de honor de nuestro 75 aniversario fundacional. Don Felipe Serrano Estrella, vicerrector de Proyección de la Cultura y el Deporte, y doña Marta Torres Martínez, directora del Secretariado de Actividades Culturales y Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. Hermanos mayores y representantes de las cofradías de la Estrella, la Clemencia, la Virgen de la Cabeza y Santa Catalina, que nos acompañáis hoy. Antiguos hermanos mayores, Modesto, bueno, Pepe Lozano, que está por aquí también, Modesto, Paco, Martín, Fran, Jesús, Vicente, Juan Carlos, queridos amigos todos. Muchas gracias por compartir con nosotros el inicio de los actos previstos para celebrar el 75 aniversario fundacional de nuestra cofradía. Qué lejos queda aquel 16 de mayo de 1946, cuando en la sacristía de la parroquia de San Bartolomé se funda nuestra cofradía. Cuántos hermanos y hermanas cofrades han ofrecido su esfuerzo para que la vida cofrade vaya creciendo y ofreciendo verdaderos frutos de vida cristiana. Presentamos hoy la obra que presidirá todos los actos que se van a desarrollar hasta septiembre del 2022. Obviamente, después de esta fecha, la obra quedará como patrimonio de culto de la cofradía. Queremos agradecer a las empresas MV Gestión, Wibalan, Ergo Consultores y Laboratorios Herbar por su inestimable colaboración. Muchas gracias. Me corresponde a mí presentar a don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Santa Iglesia Catedral y, ante todo, amigo de la Cofradía de los Estudiantes. Nació tengo puesto aquí y tanto, pero me ha dicho que me autoriza a decir que va a cumplir 60 años de aquí un mes y que se admiten regalos. Se admiten regalos. Nació en Vilche, en el seno de una familia muy religiosa. A los 14 años inició el bachillerato en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén. Le gustaba el latín y el griego, aunque le introdujo en la historia y en la carrera eclesiástica don José Melgares Braya, al que acabó sustituyendo al frente del Archivo Histórico Diocesano. Lleva 14 años como deán presidente del Cabildo Catedralicio de Jaén y Baeza
y 6 como vicario general de la diócesis. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística, diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, canónigo, archivero diocesano desde el 28 de junio de 2002, delegado episcopal de Patrimonio y Relaciones Culturales, premio Cronista Cazabán de Investigación Histórica del 2002, y así yo me voy a tirar hasta mañana, como quien dice, si tuviera que hacer un currículum detallado de Fran. Sería eso, casi interminable, seguir describiendo su preparación y aportación a la provincia de Jaén. Pero personalmente, como decía al principio de la presentación, yo me quedo con que les presento a un amigo. Antes ¿te parece? Vamos a descubrir la obra. Espero que no se me olvide en el saludo a nadie, sino que se dé por saludado. Muy ilustre señor don José López Chica, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral y de la de Baeza y custodio del Santo Rostro. Querido señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la ilustre franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de las Lágrimas. Saludo también a los antiguos hermanos mayores, a los hermanos mayores presentes aquí de otras cofradías, a los representantes también de otras cofradías, al vicerrector de Proyección Académica y conservador de bienes muebles de esta Santa Iglesia Catedral, don Felipe Serrano Estrella, a la directora de Actividades Culturales de la UJA de la Universidad de Jaén, Marta Torres, buena amiga también. Y un saludo también lleno de felicitación y agradecimiento a la saga de los Carrillo. Me quedo más con el primer apellido porque ya Rodríguez y ya me equivoco. Entonces, a Francisco Carrillo padre, a Francisco Carrillo hijo y a Alberto Carrillo, por esta maravilla que manifiesto una vez más y no revelo ningún secreto, el profundo cariño que ellos profesan a la Cofradía de los Estudiantes, a la que tan vinculados están. Saludo también a los que a través de las redes sociales participan en este acto. Señoras y señores, en primer lugar es de justicia que agradezca la cariñosa presentación que el hermano mayor ha hecho de mi persona. Quisiera advertir ya al inicio que no pretendo realizar la presentación de este cuadro conmemorativo de los 75 años de la fundación de la Cofradía de los Estudiantes como si se tratase de un micropregón. Lejos de mí evocar poéticamente, ya sea de manera escueta en palabras o llegando incluso al empalago del verso, esta efeméride
a través del mensaje que nos transmite la bella pintura que acabamos de descubrir y podemos contemplar. Por el contrario, intentaré hacer, aun a riesgo de aburrirles, intentaré hacer esta presentación desde lo que soy y desde lo que sé, es decir, desde la teología como sacerdote y desde la historia como historiador. Por ello quisiera recordar un principio fundamental que nos recuerda sobre todo la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias. El todo de Dios se hace fragmento en la encarnación de Cristo, y ese acontecimiento que es la base de nuestra salvación, pues como afirmaba Tertuliano, caro cardo salutis, la carne es el fundamento de la salvación. Ese acontecimiento difícilmente puede explicarse y explicitarse con palabras humanas, por muy bellas que sean, de una manera exhaustiva y concluyente. Ese proceso, la condescendencia, el amor de Dios y su misericordia que se encarna, lo condensa un adagio clásico, muy expresivo, que como ha dicho Andrés, yo iba para hacer filología clásica y la pasión por el latín y el griego pues no me ha abandonado, aunque don José Melgares luego pues hizo que me gustase la historia y la archivística. Ese adagio clásico afirma: Maximus in minimis Deus ostenditur, in abiectissimis gloriosissimus. Es decir, el Dios máximo, grande, inmenso, se manifiesta totalmente en realidades insignificantes y lleno de gloria se revela en las situaciones más humillantes. Encarnación y redención se unen en el anterior díptico latino para expresar el misterio de Cristo. En efecto, en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios encarnado, llega a su culmen la revelación de Dios, hasta el punto de que el mismo Señor puede afirmar: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La asunción de una naturaleza humana por parte del Verbo representa el punto álgido del proceso que decían los padres griegos de sincatábasis, es decir, de condescendencia, de abajamiento de Dios hacia la humanidad, que constituye el primer acto del drama de la redención del género humano por la muerte de Cristo en la cruz y su triunfante resurrección. Ese acontecimiento que sembrará la misericordia de Dios en la entraña más profunda de la realidad creada, una realidad que no olvidemos estaba dañada por el pecado. En el rostro de Cristo, de nuestro Cristo de las misericordias, reconocemos a Dios y conocemos también al hombre, porque Él es el máximo exponente de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. En Él se reflejan la gloria del hombre y no menos se refleja el abismo del pecado. En la desfiguración, ojos rasgados y mirada agónica de Cristo crucificado, reconocemos las consecuencias mortíferas del pecado humano. La gloria de Dios se nos da no en el poder, sino en la impotencia, no en la gloria, sino en la humillación, no en la exigencia, sino en el perdón. Maximus in minimis, que decía ese adagio latino tan expresivo. Cuando el absoluto de poder y de gloria se nos da en lo máximo del dolor y de la muerte, entonces se revela en su verdad definitiva como lo que es, amor. Y el hombre ya no puede ni olvidarse ni vivir sin él. Cristo será en adelante el rostro amado en el que los creyentes contemplarán el mundo, se contemplarán a sí mismos y contemplarán a Dios. Sus ojos, sus lágrimas, sus mejillas, su cuerpo entero, primero de niño desvalido, con sangre y llagas después, y finalmente con fulgor de resurrección, son el espejo de Dios y nuestro espejo de hombres. Y por eso, a las imágenes que nos recuerdan esta verdad tan esperanzadora y tan fundamental para la fe cristiana, las bendecimos y las amamos. Y ante ellas también cantamos e incluso lloramos.
Esa verdad teológica se ve reafirmada con la evolución artística de las imágenes del crucificado, que en Occidente pasan del estatismo majestático del románico, donde, como sabéis, el crucificado reina coronado desde la cruz, a la figura del Christus Patiens o varón de dolores, en la que el Redentor va humanizándose, asumiendo el dolor de la cruz y empatizando así con el género humano que día a día experimentaba la contingencia de su frágil condición corpórea y espiritual. En esta evolución tuvo no poca parte, sobre todo en Centro Europa, una pandemia, puesto que estamos en pandemia. La pandemia no es otra sino la peste negra, que asoló Europa y mató a 1/3 de la población, unas 20 millones de personas, de 1348 a 1352. Como recuerda el gran especialista en la iconografía del arte cristiano, Luis Reó, ciertos iconógrafos han creído descubrir la fuente de la representación del crucificado en las meditaciones del pseudo Buenaventura, que lo había copiado de otro escrito también pseudoepigráfico, el pseudo Anselmo. También se han inspirado los iconógrafos, los artistas, en las visiones de Santa Brígida o en el Teatro de los Misterios, las primeras representaciones teatrales medievales, como la Pasión de Semur. Lo cierto es que, como señala Reó, la imagen de Cristo en la cruz es el tema central de la iconografía cristiana y por ello la imagen del crucificado forma parte indisociable del arte occidental y se ha convertido en una referencia iconográfica constante que ha sido interpretada por todos los estilos y por todas las corrientes artísticas, incluso en algunas ocasiones, y no lejanas, con ánimo de ofender los sentimientos religiosos y vaciándola, la imagen del crucificado, de todo sentido religioso, trascendente y espiritual. Desde los primeros siglos del cristianismo, la representación de Cristo a partir del modelo que lo representaba como un joven imberbe, hasta la representación del Cristo Maestro, preludio de la postura majestática de la Majestas Domini, donde el rostro de Jesús está enmarcado en abundante cabellera y nutrida barba, encontramos toda una evolución de la representación del Redentor. Así encontramos el modelo iconográfico del Cristo crucificado que reina desde la cruz, con los ojos abiertos, en ocasiones incluso coronado con túnica real o imperial, es, podríamos decir, tomando una referencia evangélica, la plasmación pictórica o escultórica del Redentor, tal y como nos lo presenta San Juan en su relato de la Pasión. Sin embargo, a partir del siglo XII y fundamentalmente en el XIII, en este modelo iconográfico capital en el arte occidental se produjo una evolución que, según Georg Weisse describió magistralmente en su obra sobre la renovación del arte religioso en el Renacimiento. Frente a la majestad y casi diríamos a la lejanía del crucificado bizantino y románico, que parece absolutamente indiferente al dolor humano, la espiritualidad, primero de San Bernardo de Claraval y los cistercienses, y luego posteriormente de San Francisco de Asís y de todo el franciscanismo, hizo que la humanidad del modelo se expresase plásticamente con más realismo, evidenciando el dolor y el sufrimiento de la pasión. Por decirlo con términos evangélicos, del Cristo hierático de San Juan pasamos al Jesús sufriente de San Marcos. Un texto de San Bernardo es muy ilustrativo a este respecto. En su sermón 61 sobre el Cantar de los Cantares, el doctor Meliflus escribía: ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir,
puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa misma convicción quedó recogida en una conocida oración que se suele rezar en la acción de gracias, sobre todo en la Santa Misa, y que el mismo San Ignacio de Loyola recomendaba hasta el punto de que se le ha atribuido, aunque no es suya, es anterior, y que seguro que muchos de ustedes saben y rezan, y si no, aprendanla, que vale la pena. ¿Verdad, don José? El alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y a donde yo iba, dentro de tus llagas, escóndeme. Esta nueva angulatura, inicialmente cisterciense, pero sobre todo desarrollada y extendida por el franciscanismo, de tan felices resultados para el arte occidental, fue también precisada y enriquecida por la doctrina de Santa Brígida de Suecia sobre la crucifixión de Cristo. Basta leer el capítulo 15 del libro séptimo de las Revelaciones de esta mística norte europea, donde se recoge la visión que Santa Brígida tuvo en el Monte Calvario. Ella peregrinó allá a Tierra Santa a mediados del siglo XIV, y allí, en el Calvario, ella tuvo una experiencia mística y luego puso por escrito, o por lo menos dictó, esos sentimientos de desolación, de dolor y de angustia que, según ella, había podido comprobar que había tenido Cristo en la cruz. ¿Y por qué hago referencia a Santa Brígida? Pues bueno, pues porque tenemos que hacer un poco de patria, hay que hacer un poco de patria. Y las revelaciones de Santa Brígida fueron puestas por escrito precisamente por su capellán y confesor, don Alonso Pecha, que fue obispo de Jaén de 1359 a 1368, y que después de ser obispo dimitió, pero siempre firmó sus documentos como Alfonso de Jaén. Alfonso de Jaén. Como algunos de ustedes saben, pues íbamos precisamente con motivo del 75 aniversario a organizar con la Fundación Caja Rural una exposición sobre los crucificados en nuestra diócesis. Estaba hecha la selección, estaba hecho el discurso expositivo, teníamos hasta el libro de las Revelaciones de Santa Brígida, que está ahí un ejemplar muy importante y bueno en la biblioteca de la Catedral de Baeza, pero no sabemos si entre la séptima o la octava ola de la pandemia o la novena, depende de las barbaridades que hagamos, pues estamos en hacerla, no se sabe cuánto. En esa identificación con Cristo crucificado radica la entraña de la experiencia religiosa de Francisco de Asís, que, como me decía muy bien Paco Carrillo, Francisco Carrillo padre, pinta Francisco Carrillo, pinta también Francisco Carrillo hijo, aparece San Francisco y presenta a otro Francisco, o sea que la cosa más franciscana, y la cofradía es ilustre franciscana, o sea que más franciscano imposible, no falta más que venga el Papa, pero seguro que se le haría mucho jaleo, con lo cual pues vamos a dejarlo. La entraña de la experiencia religiosa de Francisco de Asís es seguir a Cristo hasta la cruz. Uno de sus primeros biógrafos, Tomás de Celano, recuerda que la pasión de Cristo era objeto de meditación frecuente por parte de Francisco, el cual, dice textualmente su biógrafo, no puede contener en adelante el llanto, gime lastimeramente la pasión de Cristo que casi siempre tiene ante sus ojos. Al recuerdo de las llagas de Cristo, llena de lamentos los caminos y no admite consuelo. Desde que oyó Francisco que el crucifijo de la ermita de San Damiano le pedía que reparase su iglesia, hasta septiembre de 1224, 2 años antes de morir, cuando en el monte Alberna recibió los septismas de la pasión del Señor, la vida del pobrecillo de Asís fue un identificarse con Cristo crucificado, hasta llegar a tener en su propio cuerpo las llagas del Salvador. El ya citado biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano,
al hablar de la experiencia de San Damiano, afirma que desde entonces se le clavó en el alma santa la compasión por el crucificado. La rica amplitud, hondura fecunda y calado perdurable que en la Iglesia ha tenido la experiencia de Francisco de Asís dio lugar a multitud de carismas que giran sobre la novedad de vida que representa, como lo llaman los italianos, il poverello. Y también, como no, de su compañera de fundación femenina, Santa Clara, la fundadora de las Pobres Damas o Hermanas Clarisas. Órdenes religiosas, movimientos laicales y cofradías han puesto su mirada a lo largo de los siglos en la aportación franciscana para vivir el acontecimiento cristiano desde la óptica de la fe de esos dos gigantes de la santidad que fueron Francisco y Clara. La espiritualidad que nace de la experiencia cristífera, es decir, de llevar a Cristo, que tuvo San Francisco, se reflejó, como ya hemos dicho, también en el arte y fue un elemento determinante en la evolución artística del Renacimiento que partió de la misma tumba del santo. La Basílica de San Francisco en Asís, construida pocos años después de la muerte del seráfico padre, allá a mediados del siglo XIII, fue decorada con varios ciclos de importantes pinturas de la primera mitad del siglo XIV, el llamado Trecento o proto-renacimiento toscano. Entre esas pinturas destacan 3 series de frescos: las historias de San Francisco del Giotto en la Basílica Superior, la vida de San Martín de Simone Martini en la Basílica Inferior y luego la vida de Cristo de Pietro Lorenzetti, quien junto con su hermano Ambrosio fueron uno de los representantes más importantes de lo que podemos llamar el efecto Francisco en la historia del arte. Y ustedes dirán, ¿cuándo va a hablar del cuadro? Ahora empiezo ya. En la obra que presentamos no son solo 2 hermanos, como eran los Lorenzetti, Pietro y Ambrogio, no son solo 2 hermanos, Paco y Alberto Carrillo, sino también su padre, los que, siguiendo la tradición constructiva medieval, han realizado, como ven ustedes, un tríptico que sea la imagen, o mejor dicho, imágenes, puesto que son 3 elementos, que conmemoren los 75 años de fundación de la ilustre y franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas, la Hermandad de los Estudiantes. Y aprovecho y me congratulo de que esté Pepe Lozano aquí, porque es de los históricos. Me alegro mucho de que Pepe esté aquí porque ha sido siempre muy activo también con la Asociación de Amigos de la Catedral. Y cuando lo ha saludado el hermano mayor, he mirado, pero no lo he visto, pero ahora ya sí lo estoy viendo. En un tríptico, la parte central, que duplica en extensión a las laterales, contiene siempre el motivo iconográfico más importante. En esta ocasión, Paco Carrillo Padre ha ubicado un particular calvario en nuestra ciudad de Jaén, escenificado por las imágenes titulares de la cofradía. Jaén es fácilmente identificable por la mole de su catedral, magnífica y fielmente plasmada por Paco. En ese Gólgota jiennense, el Cristo de la Misericordia se yergue majestuoso y sereno sobre un promontorio que domina la ciudad de Jaén, convertida así en una nueva Jerusalén, que, como canta un poema de los siglos VII o VIII, es una nueva Urbs Beata Jerusalem, dicta pacis visio, es decir, feliz ciudad de Jerusalén llamada visión de paz. Es la paz que emana del cuerpo del crucificado, que con fidelidad ha sabido plasmar, como hace siempre, el pintor Paco Carrillo Padre, en la devota y realmente magnífica y soberbia imagen del Cristo de las Misericordias. Estoy recordando, anterior hermano mayor, la apertura del Jubileo de la Misericordia, cuando se abrió la puerta del perdón con don Ramón a la cabeza y estaba la imagen del Cristo en el trascoro esperando la llegada. Fue una celebración realmente bella.
La imagen del Cristo de las Misericordias transmite, trasluce, transparenta paz. Es la paz a la que hacía referencia San Pablo en la carta a los Efesios, al escribir: Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando en su carne el muro que los enemistaba y los separaba, es decir, el odio. Los tonos rojizos ustedes podrán ya contemplar de manera más cercana cuando puedan acercarse a la pintura. Los tonos rojizos y violáceos del cielo se transmutan en una luz radiante, bellísima, clara, con este sol de nuestra ciudad de Jaén, que ilumina a esta ciudad nuestra. Como si de una bella metáfora se tratase, en la que el autor ha querido plasmar que la oscuridad de la muerte de Cristo, esas tinieblas que se hacen sobre Jerusalén cuando Cristo muere, es paradójicamente la única luz capaz de iluminar la vida del ser humano, la única luz que puede esclarecer las tinieblas y oscuridades de la existencia humana. Y lo hace paradójicamente, es decir, iluminar con la sombra, con la oscuridad, con la tiniebla. Junto a la cruz de Jesús, nos dice San Juan en su Evangelio, estaba su madre. Y junto al Cristo de las Misericordias, en ese particular Calvario jiennense, está Nuestra Señora de las Lágrimas, con su llanto sereno que enjuga nuestra adversidad y que calma nuestras angustias. ¿Cómo no rezar ante el Cristo de las Lágrimas? Pero ¿cómo no descargar nuestro dolor con la Madre? Es una experiencia universal. Cristo nos habla, pero con María somos nosotros los que le hablamos a ella. Ataviada al modo hebreo, el rosario que sostiene en la mano es signo elocuente de la plenitud de la revelación del Antiguo Testamento, cuyas profecías se cumplen en la vida de Cristo con su gozo, su dolor, su luz y su gloria. Iluminada por la luz de su Hijo, María Santísima de las Lágrimas es, como decían los padres de la Iglesia, la luna que alumbra las penumbras del corazón humano con la luz que recibe de su Hijo Jesucristo, aquel al que hace apenas una semana cantábamos en el pregón pascual como el sol que no conoce ocaso. Francisco y Clara de Asís se dejaron iluminar por la luz indeficiente de ese sol que es Cristo y la irradiaron con su santidad de vida. Y la irradiaron con una fidelidad tal que, como repetía con mucha frecuencia el obispo que a mí me ordenó, don Miguel Peinado, no ha habido santo más parecido a Jesucristo que San Francisco de Asís. Quizá también porque era su cumpleaños, a lo mejor por eso también le tenía esa devoción. En este tríptico, dos hermanos que, como he dicho, no son los Lorenzetti, sino Francisco Carrillo y Alberto Carrillo, complementan magníficamente la obra de su padre con las secciones exteriores del tríptico, que tradicionalmente se denominan contrapuertas o postigos. En esas contrapuertas o postigos están representados San Francisco de Asís, que es obra de Alberto, que no me vaya a equivocar, y Santa Clara, que ha sido realizada por Paco Carrillo Hijo. Como si de un medallón ubicado en un fuste arquitectónico delicadamente esculpido por el cincel del cantero, gracias a la pintura, la imagen de Santa Clara emerge de la piedra con fuerza. En esa piedra se puede leer no solo su nombre, sino también la fecha del 75 aniversario de la fundación de la cofradía. En la zona superior, lo podréis comprobar, es como si la labor del cantero estuviera todavía por hacer, es como si estuviese todavía la piedra en basto y únicamente con su grafito grueso el cantero hubiera dibujado por dónde tienen que ir las canaladuras, que luego con su cincel tiene que ir pues perfilando. Me complace pensar que esa falta de definición, aparte de un recurso estético bello, sobre todo por el juego de colores, es una bella alegoría de lo que está aún por hacer y lo que tiene que hacer la cofradía de los estudiantes en el futuro.
un futuro que está todavía por labrar, como esa zona superior de la piedra. El rostro de la santa muestra su recia personalidad, que la tuvo, Esto puede sonar un poco así extraño, voy a intentar decirlo sin que suene ofensivo a algunos oídos piadosos, pero Santa Clara era más lista que San Francisco, Era bastante más lista que San Francisco. San Francisco era un poeta, tenía un carisma impresionante, pero se encontró absolutamente desbordado por su fenómeno, por el fenómeno que él provocó, y él no pensó jamás en fundar una orden. Es más, tuvieron que recurrir a Roma sin que él lo supiera para aprobar la llamada regula bulata, porque venía con una bula de Honorio III, y cuando llegó San Francisco no sabía absolutamente nada. Santa Clara era distinta, una mujer inteligente, perspicaz, una mujer que podía hablar con los nobles de su época de tú a tú perfectamente, y que sabía muy bien qué quería cuando fundó las pobres damas de Santa Clara, las clarisas, las hermanas clarisas. La mirada de Santa Clara, lo podréis comprobar, es tremenda. Te está mirando. Y te está mirando con su personalidad fuerte, una mujer fuerte. Es como si estuviera diciendo que te conozco, soy capaz de mirar a tu interior. Y esa mirada, para mí, la libra a ella de evadirse en espiritualismos desencarnados o etéreos, tan del gusto de algunos estilos, como el barroco, con esas miradas estáticas, pero absolutamente ajenas a la realidad del día a día que se vivía y que vivimos. Por su parte, en la otra contrapuerta o postigo, en paralelismo claro con la primera, al nombre de San Francisco le acompaña el año de fundación de la cofradía, 1946. Sin embargo, el rostro del seráfico padre, con los ojos elevados al cielo, lo muestra como en una postura estática, pero una postura real, porque nos cuenta en su biógrafo que era una actitud que él usaba con frecuencia, de manera corpórea, para orar. Levantaba los ojos al cielo, rezaba mirando al cielo. Y por eso la profusión con que han representado los artistas a San Francisco de esta manera no es arbitraria ni es una creación gratuita de los artistas, no. Era una costumbre bastante extendida que tenía San Francisco y que los mismos biógrafos recogen. Tengo que terminar ya para ceder la palabra a otros. Este año no hemos tenido procesión del Lunes Santo. Sabemos que la Semana Santa es el recuerdo del amor de Dios por la humanidad, con un ejercicio de memoria que se hace imagen y color, música y olor, plegaria devota y esfuerzo físico. Cada Lunes Santo, la procesión de la Cofradía de los Estudiantes no es otra cosa sino entrañar, es decir, meter en la entraña de nuestra ciudad la inmensidad de la misericordia de Dios. Es lo que lleváis haciendo, queridos amigos, desde hace 75 años. Lo que lleva haciendo la ilustre y franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas. Si la caridad es consecuencia de la experiencia del amor de Dios en nosotros, a ese amor le gusta con predilección revestirse con el traje de la misericordia para venir a nuestro encuentro, como predicó con frecuencia y con mucho fervor Francisco de Asís. Y eso a pesar de que la misericordia como palabra y como concepto está como desplazada del lenguaje cotidiano. Es como si no estuviera de moda. Y sin embargo, cuánto necesitamos la misericordia de Dios y la de los hermanos, y cuántos necesitan escuchar esa quinta bienaventuranza de San Mateo: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con razón afirmaba San Juan Pablo II, la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de misericordia. Y sin embargo,
como cada lunes santo vosotros proclamáis públicamente, a pesar de que no esté de moda en nuestro mundo, la misericordia es la carta de presentación de Dios. Por eso recorre y vertebra la Escritura, desde que Dios crea el mundo, viendo que todo lo que hacía era bueno, hasta la consumación final, cuando el Espíritu y la esposa invocan el señorío de Jesucristo y piden que vuelva. Con sencillez y mansedumbre franciscana, la Cofradía de los Estudiantes sigue pregonando este esperanzador anuncio, paseando como bandera victoriosa la imagen titular del Santísimo Cristo de las Misericordias, que puesto en la cruz recuerda que con su desnudez nos ha revestido de su misericordia entrañable. Y con la premura de su imagen mariana titular, quiere también enjugar las lágrimas de tantas personas que sufren en su cuerpo o en su espíritu. Así lo ha hecho la Cofradía de los Estudiantes desde hace 3/4 de siglo, 75 años. Y esperamos, y así también se lo pedimos, y lo pediremos al final, cuando vayamos a la capilla del Santo Rostro a recibir la bendición con el Santo Rostro, y oraremos, pediremos entonces que la cofradía lo continúe haciendo muchos años más. Enhorabuena a la cofradía por tan fausto aniversario, a pesar de que se celebra en pandemia. Y enhorabuena también por haber elegido a esta más que notable saga de artistas, Francisco Carrillo padre, Francisco Carrillo hijo y Alberto Carrillo, para plasmar con su rica paleta de colores, acompañada, vuelvo a repetir, de su cariño y de su afecto por esta cofradía, la idiosincrasia propia de la Cofradía de los Estudiantes. Pues le cedo la palabra a Francisco Carrillo Rodríguez. O esto es muy alto, yo soy muy chico. Puede ocurrir las dos cosas. Fran, muchísimas gracias por estas palabras hacia nuestra familia, hacia la cofradía que tanto queremos. Y bueno, yo solo quería agradecer los tres, en nombre de mi padre y mi hermano Alberto, agradecer a la cofradía por tantos años, pues que hayan apoyado y apostado por nosotros. Hace 25 años se celebraban las bodas de oro de la cofradía y yo, siendo un chaval de 15 añitos, pues asistí con mi hermano y mi madre a la presentación del cartel del 50 aniversario. Ahora han pasado 25 años, se construye una vida, salimos los hermanos, de los dos hermanos hemos continuado con la labor de nuestro padre y seguimos con ella. Y hoy recibo un mensaje de mi amigo Paco Latorre y me dice, me manda el cartel del 50 aniversario. Dice que salía el Cristo nada más. Y en aquellos años yo ya empezaba a trabajar la aventura. Alberto era 7 años más pequeño que yo. Pero siempre hubo algo como un apoyo en el que dentro de 25 años yo quiero estar en ese cartel del 75. Mi padre decía, bueno, yo no llegaré, lo típico, ¿no? Bueno, pues hemos llegado y agradecer a la cofradía todas las calenturas que hemos tenido con Coqui, que hace ya bastante tiempo que le dimos vuelta a este proyecto, porque, bueno, pues somos 3 pintores, 3 hermanos de la cofradía. Sabéis que, bueno, llevamos muchísimo tiempo y había que articularlo de alguna forma, y hemos articulado, al final de muchas vueltas, pues esta manera de representar nuestro amor por los valores franciscanos. Fran no lo podía haber hecho mejor, ha dado rotundamente en todo lo que hemos querido representar. Es cierto que cuando pintamos no buscamos explicación al recibir la información. Si miráis la obra y ahora os acercáis con todas las precauciones, tenéis que observarla desde el amor. Porque cuando un pintor, un artista, un compositor, un músico hace una obra,
somos conscientes de que es posible que no le guste a todo el mundo. Yo no soy un pintor para agradar a nadie, ni mi hermano, ni mi padre, pero está hecho desde el amor. Está hecho desde los valores que hemos mamado en nuestra cofradía, sólida, la piedra, los valores franciscanos, la rotundidad de las clarisas, de nuestras monjitas. Tenían que estar ahí. Y aparte, somos pintores del siglo XXI. Sería absurdo hacer una obra barroca que no sería barroca en pleno siglo XXI. Tiene mucho concepto. No voy a ponerme a hablar del concepto ahora porque sería muy tedioso para vosotros. Pero son obras del siglo XXI, para una cofradía del siglo XX que está por construir toda su historia. Hay pan de oro que simboliza la riqueza, pan de cobre que simboliza la pobreza, el voto de pobreza franciscano. Y luego hemos intentado, porque el Cristo y la Virgen es ahora os fijáis, es nuestra alma, ¿no? Nuestro corazón de la cofradía. El paisaje de Jaén, simbolizar una imagen con una ciudad sin contar con ningún tipo de texto. Mi padre tuvo también la inmensa fortuna de hacer el abrazo de San Francisco, que está en el convento de Santa Clara, donde involucró la ciudad de Jaén en esa copia del maestro Murillo y metió nuestra catedral de Jaén. Algo que vuelve a simbolizar de nuevo, pero el abrazo de San Francisco, en este caso, es la mirada de este Francisco mirando y abrazando al Señor. Ha dicho Fran que hay que buscar a Cristo. Francisco buscaba a Cristo continuamente. Él sí está mirando a él, a Jesús. La rotundidad de Clara. Y todo formando un conjunto fuerte, con unos valores fuertes. Y nada más, es simplemente un placer que la cofradía haya optado por nosotros tres. Sé que la empresa era gorda, era difícil. Agradecer a todos los que han colaborado en la ejecución de este magnífico proyecto, tanto a los que nos han servido los materiales, ese estupendo armario, recibidor, soporte que va a ocupar pues, patrimonio de la hermandad, y agradeceros que hayáis venido en estos momentos, a todos los que habéis asistido, y simplemente pues agradecer también a Fran las magníficas palabras y la disertación tan buena que ha hecho de nuestra obra. Y bueno, pues agradeceros que hayáis venido y ha sido un placer asomaros y descubrir cada uno de los detalles del tríptico, porque merece la pena verlo de cerca. Muchísimas gracias. Obviamente, después de tanto las palabras de Fran como de Paco Carrillo, a mí me queda simplemente agradecer en nombre de la cofradía tanto al señor Deán como a la familia Carrillo el cariño que le tienen a esta nuestra cofradía. Yo ahora como hermano mayor quiero hacer entrega de un obsequio que para nosotros tiene muchísimo valor, un valor sobre todo sentimental. Cuando nosotros pensamos qué le podíamos regalar a Fran después de hacernos la presentación de este cartel, era muy complicado, porque entonces pensamos en regalarle el primer ejemplar fabricado de nuestra nueva medalla, que con motivo del 75 aniversario pues se aprobó la nueva medalla en el cabildo que celebramos en el octubre pasado, y
y que en principio se va a bendecir de aquí a un par de semanas, justo en la fiesta del Cristo. Esta medalla unifica sobre todo el carácter franciscano que recoge estos 75 años de tradición y historia que nos llevan desde la parroquia de San Bartolomé, la parroquia de Belén y San Roque, hasta estar ahora en nuestra casa, la parroquia de la Merced. Hace 75 años que esta cofradía se fundó en la sacristía de la parroquia de San Bartolomé y que obviamente estamos ahora mismo aquí recordando, y como no puede ser de otra forma, a nuestras monjas de Santa Clara. Obviamente las tenemos siempre en mente. En estos 75 años han sido muchos los cofrades que han visto crecer a la hermandad. Algunos ya han retornado a la casa del Padre y otros contemplamos y encaramos con responsabilidad, pero con mucha alegría, este tiempo jubilar que tenemos por delante. En pandemia, bueno, pero estamos aquí. Por ello, por la amistad y el afecto que nos consta, que nos profesa, por el apoyo constante a nuestra hermandad, ya sea predicando nuestro triduo cuaresmal o, como en este caso, acompañándonos en el día histórico para los estudiantes, con profunda gratitud la Junta de Gobierno ha acordado que sea él el propietario y custodio de este primer ejemplar de la nueva medalla, que, como he comentado antes, en cuestión de un par de semanas, pues se bendecirá. Pero nos hacía muchísima ilusión que este primer ejemplar pues fuera para ti. Y como no podía ser también, pues bueno, queremos que los autores de la obra pues tengáis también un recuerdo de este inicio del 75 aniversario de la cofradía. Muchísimas gracias, lo sabéis, y lo que os agradecemos vuestro trabajo, el aguantarnos. A veces somos muy cansinos, pero bueno, habéis tenido un aguante con nosotros pues insuperable. Muchísimas gracias. Y si mi ayudante para concluir el acto, iremos a la capilla del Santo Rostro a llevar las flores, a rezar y a recibir la bendición con nuestra más preciada reliquia, y luego, pues quien quiera ya ver más de cerca, con el distanciamiento social necesario, sobre todo con la seguridad de las pinturas, pues puede volver aquí a la sacristía a contemplarla.